Os dejo con Nia, que nos va a salvar la vida con pequeñas correcciones que dan brillo a tu manuscrito, porque ella, aparte de escritora, que si la queréis leer, tiene Burdeos en Amazon, que lo podéis hacer con él y es un libro súper chulo. Esperaos, no os leáis esa todavía, que la voy a reeditar, es bonito. Bueno, pues esperaos un poco cuando ellos diga. Y también es correctora y además ofrece sus servicios, así que si os quedáis con ganas de más, que seguro que sí, pues podéis poneros en contacto con ella para contratarla. Contratar a gente bonita es bonito, así que cuando quieras compartir tu pantalla. Vale, pues yo me voy y os dejo con Nia y ya volveré más tarde. Mucho ánimo. Gracias. Bueno, pues como os ha dicho Nana, vamos a hablar de pequeñas correcciones que dan brillo a tu manuscrito y que hacen que tu correctora no te quiera defenestrar. Sobre todo eso. Voy a ir a los fallos que veo de forma más habitual cuando os tengo que corregir. Llevo un año corrigiendo, he tenido que corregir antologías de relatos, novelas, novelets, contenido muy diferente. Así que voy a centrarme en los fallos que más veo y más hacen que quiera tirar el ordenador por la ventana, ¿vale? Lo primero son las repeticiones. Los sinónimos son nuestros amigos. Además, no tenemos ni que tener ya hoy en día un diccionario de sinónimos. Tú pones la palabra que tú quieras en Google y sinónimo y te van a dar opciones. O sea, no te tienes que complicar la vida. Esto es muy, muy importante porque cansan mucho al lector. Y en lo que más lo veo es en los pero. Tenéis un problema con el pero. Yo también, ¿vale? Pero tenéis un problema con el pero. Si en un párrafo vemos el pero 6 veces y el lector se da cuenta, ve ese pero, en las siguientes líneas, cada vez que vea pero, lo va a sacar de la lectura. Y es lo último que queremos, que el lector pierda el hilo de la lectura. Entonces, lo primero que os digo en cuanto a las repeticiones es que detectéis vuestros vicios. El pero lo tenéis todos. Todos, o el aunque, en su defecto. Los adverbios terminados en mente es algo de lo que abusamos un montón y es súper fácil eliminar. Por ejemplo, el solamente. El solamente, oye, chicos, como si fuera gratis. Solamente quería saber si estás bien. Solo quería saber si estás bien. ¿Para qué te hace falta ahí el mente? ¿Para qué necesitas ahí el mente? Además de para recargar el texto. Entonces eso, detectad vuestros vicios. Lo podéis intentar hacer vosotros haciendo búsquedas de... Lo más habitual es el pero, el aunque, los adverbios terminados en mente. En los diálogos el abuso del bueno, el abuso del pues. Intentad buscar qué usáis más. Buscadlo en el manuscrito, en Word o en el que trabajéis, siempre hay una función de búsqueda y metéis tijera. Al buscarlo se os va a remarcar en amarillo. Cuando busquéis el pero y el mente vais a flipar en colores. Si no lo habéis hecho nunca, os vais a acordar de mí a partir de ahora para siempre. Y lo ideal es que no se junten, lo primero, varios en un párrafo y sobre todo, pues eso, que esté bastante espaciadas las palabras marcadas en amarillo a lo largo de la página. Y otro truco para evitar repeticiones, porque estos serían un poco los vicios que tenemos todos, y luego están las palabras clave que podemos estar utilizando a lo largo del texto. Los nombres propios, por ejemplo, os recomendaría también hacer la búsqueda de los nombres propios, porque también se suelen juntar muchos en un párrafo o muy apelotonados en la página, entonces para poder tirar de palabras o expresiones como din, como ella, su hija, la muchacha, ese tipo de cosas. Y luego, en cuanto a palabras clave, por ejemplo, si estamos describiendo una batalla, una pelea de espadas entre dos personajes, tener cuidado de no estar utilizando la palabra espada cada frase, que de nuevo, hay sinónimos, ponemos espada, sinónimos en Google y nos van a decir, también podemos utilizar cosas genéricas como arma o partes del elemento como el filo. Entonces eso, si tenemos una escena en la que sabemos que es probable que vayamos a abusar de alguna palabra o algún concepto, repetimos el proceso, buscamos en el manuscrito y empezamos a meter tijeretazo. Algunas veces no se podrá sustituir por manuscrito. Madre mía, ya empezamos con la dislexia. No se podrá sustituir por sinónimos. Tendremos que reorganizar la frase o a lo mejor incluso quitarlo. La mitad de los peros que yo me encuentro, que como os digo, que parece que son gratis, que efectivamente lo son, pero hay que usarlos como si os costaran dinero a partir de ahora.
La mayoría se pueden quitar y los puedes directamente eliminar o sustituirlos por un punto y coma, por ejemplo. Entonces, a veces darle una vuelta a la frase viene bien para evitar esas repeticiones. Y ojo, cuidado con los falsos sinónimos, porque aunque lo parezca, no todas las palabras que parece que significan lo mismo. Porque si tú dices, por ejemplo, el aroma de los cadáveres y tu personaje no es una persona con algún problema psicopático o filia rara con los cadáveres, el término aroma en algo que está muerto y en descomposición chirría un poco, ¿vale? No es lo mismo el olor de los cadáveres, eso tiene un poco más de sentido. Pasa mucho con los verbos ver y observar o mirar, no significan exactamente lo mismo, entonces hay que tener cuidado porque en algunas frases puede cambiar completamente el significado de esta. Escuchar o oír, ese tipo de cosas, mucho cuidado con los falsos sinónimos. Yo os recomiendo que si tenéis dudas, busquéis en la RAE la acepción real de esa palabra. O sea, de verdad, ¿qué significa? ¿Qué matices puede tener? ¿Vale? Otra que os veo mucho, muy perdidos, es con la coma del vocativo. ¿Vale? Es una gran desconocida para la mayoría. El vocativo es la palabra que utilizamos para llamar, nombrar o dirigirnos a alguien. Pues, por ejemplo, hola cariño, ¿cómo estás? Ese cariño es el vocativo. Ese término puede ser un nombre, puede ser una palabra, puede ser un montón de cosas, pero eso que estamos utilizando para dirigirnos a alguien tiene que ir separado por comas. Y puede parecer una tontería, el que más da es separar hola corazón, hola coma corazón, que decir hola corazón. Pues no es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. Estamos hablando de una coma que puede ser la diferencia entre ser una buena persona o un caníbal. Así que sí, es muy importante. Puede cambiar mucho el significado de una frase. Muchísimo. Y en realidad es súper fácil de identificar. Es eso, es la que estamos usando para dirigirnos a alguien, para llamar su atención, para nombrarlo. Y no tiene por qué ser exactamente un nombre, que muchas veces veo que me ponéis bien la coma cuando estáis utilizando un nombre como vocativo, pero en cuanto utilizas cosas como corazón, cariño o algo así, se os pira. Y ahí ya es como vamos a comer corazón. ¿Qué estáis? ¿En un restaurante de estos que sirven platos extraños o vas a comer con tu amorcito? Así que esta os la veo mucho. Por favor, quiero que os tatuéis esto. Sigo con las comas. Las comas de inciso o las comas aclaratorias también veo que son unas que en general se os hace mucha bola, muchísima. Las ponéis así un poco al tuntum. Yo os imagino así, ¿vale? O sea, aparte de que quiero hacer lo que está haciendo ahora mismo Bob Esponja y quemar muchas veces mi propio ordenador, pero yo os imagino así, os ponéis así y decís, coma, coma, y donde caiga. Y no. Los incisos son añadidos que metemos en la oración y van a romper momentáneamente el discurso de esa oración para dar más información, aclarar algo o añadir contexto, quizá. Y eso siempre tiene que ir separado del resto de la frase porque, como digo, están rompiendo la información principal de la oración. Entonces, tenemos que separarlo para no dar lugar a confusión. Un truco que yo utilizo mucho para detectar cuál es el inciso dentro de una frase, sobre todo en frases que tienen muchos incisos, como la que está quemando Bob Esponja, el truco de visualizar unos paréntesis aislando trozos de la frase funciona muy bien. Si puede ir entre paréntesis y la frase principal sigue teniendo sentido, es un inciso. Por lo que o entre paréntesis o entre comas, pero hay que aislarlo del resto de la frase. Y otro truco es que si ese inciso lo podemos quitar, lo borramos y la frase sigue significando lo mismo, de nuevo, tiene que ir aislado, porque no es necesario para que la construcción de la frase, para que la información sea correcta, ¿vale? Yo cuando me ponéis las frases así, os leo tal cual. Mi gato Leopoldo, el atigrado ese, que tiene una patita mal con un dedo torcido, odia a los niños. Un día me asfixiáis sin poner comas. ¿De qué modo tendríamos que poner esta frase bien puntuada?
mi gato Leopoldo, coma, todo lo demás es solo información sobre quién es mi gato Leopoldo, para que te enteres de quién es mi gato Leopoldo, coma, odia a los niños. La información importante es que mi gato Leopoldo odia a los niños. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo 7 gatos, ¿vale? Entonces te digo, mi gato Leopoldo, el atigrado, eso es un inciso, eso es una aclaración, odia a los niños. Pero ¿qué pasa? Que además de 7 gatos, tengo 3 atigrados, ¿vale? Y los 3 son machos. Y chica, tú no me conoces desde hace mucho y lo de los nombres te pasa como a mí, te patina. Entonces, aunque te digo que es el atigrado, yo sé, porque me adelanto, que te puedes perder. Entonces añado, ese que tiene una patita mal. Pero que resulta que de los 3 gatos atigrados, yo tengo muy mala suerte y 2 están cojos. Entonces, de nuevo otro inciso, con un dedo torcido. O sea, es el que tiene la patita mal con un dedo torcido. Con un dedo torcido es una acotación de la patita. Y todo junto, el atigrado, la patita y el dedo torcido es un inciso de que a mi gato Leopoldo odia a los niños. Si os fijáis, si todo eso lo meto entre paréntesis, funciona perfectamente la frase. Y si todo eso lo borro, funciona perfectamente la frase. Así que ese sería un poco el tip. Y continuamos. Los puntos suspensivos, ¿me tenéis con los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos no son sal. Los puntos suspensivos no podemos coger los puntos suspensivos y hacer así por el texto. En plan, ¡ah, qué bonito! ¡Míralo! ¡Cuánto dramatismo! Los puntos suspensivos se llaman así porque suspenden el discurso o lo dejan en suspenso, es decir, o lo paran o lo dejan como colgando. Y se usa para eso, pues o para interrumpir una oración o para dejarla colgando en el aire, dejarla sin terminar. ¿Por qué os digo que es muy importante no abusar de los puntos suspensivos? Porque la gente no habla así. La gente puede ser muy dramática, muchísimo, pero por lo general no se comunican así. Os leo exactamente de esta manera cuando me ponéis todo puntos suspensivos. Tal cual. Tip para detectar cuando estamos echando los puntos suspensivos como si fuera sal encima de un filete. Haced lo que acabo de hacer yo. Cada punto suspensivo que veáis en el texto, haced una pausa. Leedlo en voz alta y haced esa pausa. Haced una pausa intensa, dramática. Para eso los puntos suspensivos, para el drama, para el buen drama. Pero el buen drama tiene que estar dosificado. Así que eso, haced una pausa, leed, sobre todo os pasa a abusar en diálogos. Así que leed el diálogo en voz alta. Y si os da la impresión de que esa persona tiene déficit de atención y se está perdiendo todo el rato en lo que está diciendo él mismo en su frase, sobran puntos suspensivos. ¿Vale? Seguimos. Esto lo ha comentado antes Ava en su charla, pero me gustaría volver a traerlo aquí porque es otro error muy común que me encuentro, ¿vale? Y que nos da lugar a errores que hemos visto anteriormente, que es tratar al lector como si fuera tonto. El lector no quiere que lo trates como si fuera tonto. Es muy probable que el lector sea tonto. No os digo que no, pero no le gusta que lo trates así, ¿vale? Si hay 2 personajes en la conversación, solo 2, no hace falta decir a cada intervención que hacen quién está hablando. No hace falta. De verdad, hay 2 personas. Muy tonto tiene que ser el lector para perderse en una conversación de 2 personas. Además, si estamos haciendo eso todo el tiempo, lo primero que vamos a conseguir es ralentizar el diálogo. O sea, si es un diálogo, por ejemplo, muy intenso, el andar parando y metiendo narración todo el rato le está quitando intensidad, le está quitando fluidez, le está quitando fuerza. Estamos perdiendo la sensación que queremos que tenga el lector. Y el principal problema del exceso de acotaciones es que vamos a caer en las repeticiones, que es lo primero que hemos visto. En la del nombre propio, que es la que más nota el lector. Porque el lector a lo mejor no nota el exceso de peros, porque es algo que utilizamos mucho en el lenguaje verbal, ese exceso. Entonces es más difícil que te llame la atención en escrito. A lo mejor no nota el abuso de adverbios terminados en mente, por lo mismo, porque los utilizamos mucho en el lenguaje verbal, entonces es muy probable que no notemos el exceso. Pero los nombres, es muy raro que un lector no note que has puesto el nombre 5 veces seguidas en 10 líneas y que cada vez que lea el nombre haga.
¿Tú quieres que tu lector haga? No, ¿verdad? Y el otro problema es que caigamos en el punto contrario, que es, dijo Paula, susurró la joven, murmuró la muchacha, dijo la rubia, comentó su hermana. Abusar de utilizar expresiones comodín. Eso también saca mucho al lector de la historia porque queda forzado y el lector nota que está forzado. Tampoco es necesario que describamos cada gesto o cada tono de voz o cada postura de quien está haciendo el diálogo. Solo las importantes. Si se están moviendo por el espacio, y es importante en qué posición están, dónde están de la habitación, a qué distancia, eso lo detallamos. Si ponen un gesto importante o el tono de voz que pueden estar usando no se va a interpretar bien por lo que han dicho o por la situación y es mejor remarcarlo, pues lo indicamos en la acotación y de paso usamos esa acotación para recordar al lector quién está hablando. Pero no hace falta que detallemos cada mínimo movimiento o cada mínima inflexión de la voz en los personajes, ¿vale? El siguiente fallo más común que me encuentro son los gerundios de posterioridad. Así que yo aquí os pido que digamos no todos juntos a los gerundios de posterioridad. El gerundio es una forma verbal que se utiliza para las acciones anteriores o simultáneas, es decir, a la vez que el verbo principal. Nunca, nunca, nunca deben indicar una acción posterior al verbo principal. Y os pongo 2 ejemplos. Thanos asaltó la nave robando la gema que le faltaba. Thanos no puede asaltar la nave a la vez que roba la gema, ¿vale? No sé, a ver, si tiene ya la de la realidad, a lo mejor sí, ¿sabes? Pero en condiciones así más o menos normales y sin tener que explicar cómo lo ha hecho a la vez, no puede. Thanos asaltó la nave y después, o a continuación, robó la gema que le faltaba, ¿ok? A la vez, no. El don de la ubicuidad, ya os digo, con la gema de la realidad, a lo mejor puede, maybe. Pero sin eso, el don de la ubicuidad creo que no lo tiene. Este es un error que es lógico que tengamos, es muy normal que tengamos, porque hay un pequeño matiz en esto de que nunca deben indicar una acción posterior al verbo principal. Y se trata de cuando las acciones son tan inmediatas que prácticamente se entienden como simultáneas. Pero son acciones que en tu cabeza, si las visualizas, tienen que suceder prácticamente a la vez. O sea, no es exactamente a la vez, pero estamos hablando de un lapso de 1 segundo, 2 como mucho. Un ejemplo para a lo mejor ubicarnos en esto, pues que Thanos chasqueó los dedos matando así a la mitad de la población. Porque esto no sería un gerundio de posterioridad como tal, pues porque él hace así y al momento que hace así, la gente empieza a desaparecer. Al momento, en cuanto él chasquea, ya hay gente desapareciendo. Entonces, aunque pueda parecer un gerundio de posterioridad, no lo es. Así que, tip para no caer en este error, en esta metedura de pata, visualizadlo. Visualizad la escena a la que le estáis poniendo un gerundio. Si esa escena sucede, o el gerundio sucede antes y el verbo principal a la vez, o está sucediendo a la vez, o casi a la vez, está bien puesto el gerundio. Si hay un mínimo espacio de tiempo, ya os digo, mínimo espacio de tiempo, estamos hablando de quizá 2 segundos. Ya no es un gerundio, ¿ok? Es que os estoy diciendo que haces mal, pero os estoy dando truquitos. O sea, como luego vea estas cosas por ahí, voy a llorar. Y no queréis que llore. Y como último error muy habitual que me encuentro, o sea, que le veo a mucha gente con la que trabajo, es que no me uséis solo un rasgo diacrítico. Que me pongáis los pensamientos, entre comillas, y además también en cursiva. Porque es que un día me metéis hasta la negrita. O sea, yo un día sé que me encuentro esto, además subrayado, y no me voy a sorprender. No. Los pensamientos, según la norma, se ponen entre comillas latinas. El rasgo diacrítico, es decir, la forma en la que vamos a indicarle al lector que esto está diferenciado del texto, o sea, que tiene una particularidad especial, eso es un rasgo diacrítico, son las comillas. Es cierto que depende del estilo editorial y hay editoriales que utilizan la cursiva. Esto no está de acuerdo con la norma, pero en cada casa haces las cosas como te da la gana, igual que hay gente que hace la tortilla de patatas con cebolla y gente que no sabe de la vida.
Pues lo mismo. Hay editoriales que utilizan las comillas latinas y editoriales que, aunque vayan contra la norma, es su casa, hace lo que les da la gana y lo ponen en cursiva. Lo importante es que el lector va a diferenciar que esa cursiva explica que es un pensamiento. En cuanto lo vea la primera vez, con el contexto, pues como aquí estoy harta de esto, en cursiva y comillas, y me quiero pegar un tiro, pero bueno, pensó. Pues cuando vean ese rasgo diacrítico ya saben que es un pensamiento. Aunque el uso correcto de la cursiva es para títulos de obras de arte, pues títulos de libros, de películas, ese tipo de cosas, de cuadros o palabras extranjeras, ¿vale? Pero como digo, esto depende del estilo editorial. Las editoriales tienen su propio libro de estilo y con base en ese libro de estilo, por cierto, es con base en, que cada vez que alguien dice en base a, lloro. Todos los correctores lloramos. Pero eso, que con base a ese libro de estilo editorial pueden flexibilizar ciertas normas, ¿vale? Pero lo importante es que solo se usa un rasgo diacrítico. Si has decidido utilizar la cursiva para diferenciar hacia el lector que eso es un pensamiento y no es narrativa, usa solo la cursiva. Si has decidido seguir la norma y utilizar las comillas latinas, usa solo las comillas latinas. Eso no tiene que ser una fiesta ahí de rasgo diacrítico, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí la charla. He intentado centrarme en lo más importante y en las cosas que más veo. Os quiero dar sobre todo las gracias por asistir. Recordaros que en todas mis redes sociales, Twitch, Instagram, Twitter y tal, me llamo Nia Area. Si tenéis cualquier duda relacionada con lo que os acabo de contar, me podéis escribir con toda la confianza del mundo, que aunque por aquí haya parecido un poquito borde, en el fondo soy maja. Y aparte tengo mis servicios editoriales que me podéis encontrar en la web como La Tinta de Nia, porque una cosa que me gustaría hacer hincapié es que ningún tip que te puedan dar o por mucho esfuerzo que tú le pongas a la hora de corregir tu novela, eso no va a sustituir a un corrector. Entonces, si tú vas a mandar tu novela a una editorial, a betas, a un concurso, estos tips están muy bien para mandarla lo más pulida posible y que sea lo más agradable de leer pues para la persona o bien que la va a leer o bien que la va a seleccionar o lo que sea. Pero si en algún momento vais a editar algo por vuestra cuenta, a publicar algo por vuestra cuenta, me gustaría hacer hincapié en que todos estos trucos no os van a sustituir a un corrector, ¿de acuerdo? Así que si alguna vez estáis interesados, también me podéis escribir por donde queráis, que yo os doy el presupuesto sin compromiso, ninguno, con todo mi amor. Y ya está. Oye, pues muchísimas gracias. Que sepas que ya hemos llegado casi a 100 otra vez. Si quieres dejar de compartir pantalla, sí, ya, muy bien, genial, sí, es que ya la gente es mucho más pro que yo, ya lo sabe antes de que se lo diga. Y la gente está flipando en los comentarios y diciendo que necesitan más clases tuyas. Mínimo 1 hora están pidiendo por aquí. Y dicen por aquí... En mi Twitch hacemos, a veces, la charla final, hacemos 2 medias horas de trabajo y una charla final que muchas veces es de tips de corrección. Escogemos un problema de corrección y vamos poniendo ejemplos y los vamos solucionando juntos. ¿Ves? Ahí lo tenéis estupendamente, o sea que si queréis ampliar conocimiento, que es lo que estáis pidiendo aquí en comentarios, ya sabéis a dónde acudir y a quién pedirle también los servicios editoriales, que eso es importante. Están diciendo por aquí que aparte de que las estás prendiendo para escribir y no debería, dicen que dice Kiwi que para frenar lo de los puntos suspensivos está bien fijarse en no hacer lo de la señora de la Casa de las Flores. ¿No he visto la Casa de las Flores? Hay una señora que habla muy despacio en la sí. casa. Ella sí tú que... cuando lo leas suena así, quítalos. Exactamente. Dice Ireci, muchas gracias, ha sido genial. Una duda, porfa, para los tartamudeos o momentos donde se habla lento, palabras con jadeos, ¿qué puntuaciones se utilizan? Si se parte la palabra, se puede utilizar o bien los puntos suspensivos o el guión, por ejemplo, tartamudeo, tartamudeo. Y sí que si hay muchos jadeos o hay muchas interrupciones, porque puede suceder, si son puntos suspensivos. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de no abusar de ello. Aunque le queramos dar al lector esa sensación, podemos dársela solo en un trozo de la frase y luego poner que está jadeando y luego seguir con el texto, porque al haberle ya indicado que está jadeando, probablemente en su cabeza ya lea el resto con resuello. Genial. Me está gustando sobre todo el enfoque que están teniendo, porque es como esto es cómo no hacer llorar a tu corrector. Luego también tenemos cómo no hacer llorar a un editor después, cómo no hacer llorar al niño Jesús en la charla de Miriam con la escena. O sea, lo importante es que aquí la gente no sufra. Sí, o sea, la gente sea feliz y no hacer llorar a nadie.
Pregunta a Lilusian si una persona es tímida se pueden usar puntos suspensivos o es mucho de fanfic, o sea, que le cuesta hablar. Lo mismo, si tú lo lees en voz alta y a ti te cuadra con una persona tímida esa frase, ¿dónde están las pausas y cuántas pausas hay? Sí. O sea, al final el ritmo a la hora de hablar es muy característico de una persona. Entonces hay gente que habla con muchas más pausas o gente que cuando está nerviosa se interrumpe mucho más, que a mí me pasa mucho, y vuelves atrás todo el rato a tu misma frase. Entonces, yo si me tuviese que hacer un diálogo a mí misma habría muchos puntos suspensivos porque me paro y vuelvo. Pero que tiene que sonar coherente. Y también supongo que la gente no habla exactamente igual en los libros como habla en la vida real, ¿no? Porque igual ahora esto lo transcriben en una escena tal cual como lo estamos hablando y no Y es flipas. no es como Como lo que he sería, dicho claro. antes de los jadeos, puedes meter los puntos suspensivos un par al principio del diálogo, indicar con una acotación que el personaje está jadeando y ya luego seguir el diálogo normal porque el lector ya sabe que está jadeando, no hace falta que le sigas poniendo esos puntos suspensivos. ¿Y hay algún, o sea, has encontrado algún problema, por ejemplo, con muletillas como tía, o sea, esas cosas? ¿La gente tiende a abusar de eso o Por agiliza? ahora no me he encontrado ninguna. Las muletillas que me encuentro son el bueno y el pues. Y además el bueno, punto suspensivo bueno, que es como, venga, ¿qué Sí, más? sí. No, combo breaker, ¿no? Sí, sí. Dicen por aquí, mi problema es que me he dado cuenta de que hay veces que uso mucho el de que y no sé cómo cambiarlo. Eso se llama dequeísmo, ¿no? Sí, Hay... hay veces que es de que y hay veces que es que y hay veces que es de. Un buen truco para saber si estás cayendo en el dequeísmo o en el queísmo es pasarlo a interrogativa. ¿Un ejemplo, por favor? ¿Qué me tienes que hablar? Eso sería un ejemplo de queísmo, porque es de qué me tienes que hablar. Ujú. En una pregunta se nota un montón, Sí. porque en una frase a lo mejor puedes decir, oye, me he olvidado qué me tienes que hablar. Mm. Si tú eres queísta no lo vas a notar, pero en cuanto lo pasas a pregunta, la pregunta ya te pide el de. Sí. Preguntan por aquí, Ejemplos ¿y si estás escribiendo a un personaje dequeísta? Me parece un poco específico. es En muy plan, voy a específico. escribir a un personaje. En los diálogos sí se permite, pero cuando algo está mal escrito lo tienes que marcar de forma intencional, lo tienes que marcar con cursiva. O sea, si es un dequeísmo que es aposta, tienes que marcarlo en cursiva para indicar que no se te ha colado, ¿sabes? Que lo has hecho con conciencia. Y los extranjerismos supongo que también. Las palabras extranjeras sí también son con cursiva. Dice por aquí Kiwi, ¿cómo hago para dejar de ser laísta y leísta? Kraisen abulense. Eso alguna vez lo hemos hablado en Twitch, así que si os unís algún día y queréis que hablemos de eso, porque es que tiene tela, o sea, eso no os puedo dar un truco fácil, es más complicado. Claro, es que dice la misma chica de antes, es que en Madrid mucha gente es dequeísta. Sí, Y claro, aquí por y ejemplo, leísta, y laísta, y todo. Luego dicen que no tienen acento aquí. sí, y por ejemplo ves, a eso une con la pregunta de Sandra, que es si cuando alguien tiene acento se marca con cursiva. A veces sí, a veces no, a veces solo se marca, o sea, se simula cómo sería la pronunciación de ese acento. Mm. Porque aquí también pregunta una chica que Pero siempre... eso creo que también muchas veces depende del libro de estilo de la editorial y demás. Lo he visto marcado en cursivas o no, o simplemente simulado, pero como un diálogo normal. Es que ves, pregunta aquí una chica de si un personaje tiene acento francés, si escribe las palabras tal como suenan o simplemente se pone una acotación donde diga tiene acento francés. Por ejemplo, en Harry Potter, que viene como ejemplo a esta pregunta y a la siguiente, en Harry Potter el acento de Flap de la Cour lo marcan con Gs. Ponen las Gs donde deberían ir las Rs para que tú lo leas con ese acento. Sí. Y han preguntado si utilizo extranjerismos que he implementado en el world building, ¿cómo se escribe? Con cursiva, igual que Muggle. Muggle en Harry Potter durante toda la saga te lo escriben con cursiva y es una palabra real dentro de ese world building. Sí. Pero como no es una palabra real, si os fijáis, siempre está con cursiva. Dice, bueno, la última pregunta ya y retiramos, pero bueno, podéis contactar con Nia, ya os ha dicho todas las redes sociales y donde poder contratarla también. Es que si hay alguna diferencia entre usar tuviera y tuviese, es algo que siempre me lía. No, es una forma verbal que tiene dos formas. O sea, Y es muy útil porque hace que no caigas en cacofonías, en que suene todo el rato el era. Porque como puedes, aunque si está todo en ese tiempo verbal, como puedes cambiarlo, ayuda mucho en eso. Pero es exactamente el mismo tiempo verbal.
Pues muchísimas gracias, Nia. Ha sido genial, ha sido estupendo. Los memes los hemos gozado todos, además. Así Yo me que estoy bien haciéndola. ya sabéis dónde está Nia, ya si os habéis enamorado, obviamente, de ella. Así que, bueno, pues nos despedimos de ella y